¿Cómo así que no le pusieron atención a Petro en la Asamblea General de las Naciones Unidas? Afirmar eso es impreciso y tendencioso, y acá les voy a explicar por qué. Bueno, la Asamblea General de las Naciones Unidas es un foro muy particular donde se reúnen los miembros de la ONU para debatir temas de trascendencia global. Si uno ve únicamente la intervención del presidente Petro, como yo creo que la mayoría de personas que criticaron al presidente lo hicieron, pues evidentemente esta reacción de la Asamblea General pues es llamativa porque pareciera que la Asamblea General no quiere prestarle atención. Empecemos por lo más importante. Para esta Asamblea General lo más importante que se iba a hablar era la guerra en Ucrania. Especialmente se estaba esperando la intervención del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Generalmente el orden de las personas que hablan se determinan por tres cosas: tradición, membresía y rango. La ONU se creó después de la Segunda Guerra Mundial. En las primeras asambleas generales ningún país quería ser el primero en hablar. Así que Brasil decidió dar el paso y hablar antes que cualquier otro país. Y desde entonces eso se volvió como una tradición. Por eso casi todas las asambleas generales las abre el discurso del presidente de Brasil. Y le sigue Estados Unidos. Esa es una tradición que hay en la Asamblea General. Claro, a menos que algo extraordinario ocurra. Por ejemplo, el año pasado Joe Biden tuvo que hablar más tarde porque estaba atendiendo el funeral de la reina Isabel. La segunda razón es la membresía. Siempre se le debe dar prioridad en el orden a los 193 miembros de las Naciones Unidas, porque en la Asamblea General también hay estados observadores, como por ejemplo la Santa Sede, Palestina o inclusive la Unión Europea. Y la última razón es el rango de la persona que va a hacer ese discurso. Entonces se priorizan primero a las cabezas de Estado, es decir, presidentes, primer ministros, reyes. Si habla un ministro o si habla un embajador, seguramente lo hará en los últimos días de la Asamblea. En este caso, la de este año, la Asamblea la abrió el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Luego le siguió Denis Francis, que es el presidente de la Asamblea General. Y luego, como ya lo vimos, el orden tradicional, Brasil, con el discurso del presidente Lula da Silva y el tan esperado discurso de Joe Biden. Mr. President, Mr. Secretary General, my fellow leaders. Cuando Joe Biden termina el discurso, el presidente de la Asamblea General dio un receso de 5 minutos. De hecho, cuando llamaron a Petro, aún la gente estaba volviendo del receso. El presidente de la Asamblea dice esto. This is extraordinary. Y no lo dice porque no le estuvieran prestando atención a Petro, sino por lo que había pasado unas horas antes, cuando se dio inicio a la asamblea. Entonces vamos a devolvernos un poquito para que veamos qué fue lo que pasó. Este es el momento cuando inicia la transmisión. Los diputados y representantes están todos de pie, están hablando unos con otros, saludándose, y estuvieron dispersos al menos unos 8 minutos, hasta que ocurre esto. Entra a la sala Denis Francis, el presidente de la Asamblea General, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y Mobsés Abelian, que es el secretario general adjunto de la Asamblea General. Al parecer nadie hace silencio, ellos tres se quedan de pie durante un momento. Ninguno de los representantes que están en la Asamblea parece darse cuenta que la Asamblea General de la ONU está por comenzar. El presidente Denis Francis decide usar un mazo de madera que usualmente se usa en una corte de justicia y que en este escenario casi no se utiliza para solicitar silencio, sino simplemente para dar inicio a la Asamblea. Francis mira perplejo a la audiencia, que continúa distraída sin prestar atención. Se escucha en el micrófono que está abierto. Él vuelve a tomar el mazo y golpea otra vez 3 veces. Distinguished delegates. Los asistentes empiezan a sentar, pero Francis tiene que llamar la atención con el mazo de madera una vez más y mira su reloj advirtiendo que se han perdido algunos minutos. The 3 minutes passed. Esta vez toma el micrófono y golpea duro una sola vez con el mazo para llamar al orden. Is called to order. En ese momento inicia la asamblea, pese a que aún se escuchaban algunos murmullos en la sala. Luego de su intervención le da la palabra al secretario general de la ONU, aunque ya la sala estaba un poquito más en orden, aún no había del todo el silencio que es común en una asamblea general. Por eso Antonio Guterres se queda unos segundos en silencio antes de comenzar su discurso y observa un poco molesto a los representantes que parecen estar un poco dispersos. Él arranca su discurso y poco a poco los asistentes empiezan a guardar silencio y se van acomodando en sus lugares. Mr. President of the General Assembly. Luego, como ya lo dijimos, siguió Lula da Silva, el presidente de Brasil, y luego seguía Joe Biden, pero vean que antes de que se subiera al escenario ocurre algo. El secretario adjunto pide frenar el llamado al presidente Joe Biden. De nuevo empiezan a pararse, a distraerse, hasta que unos minutos después Francis confirma que Joe Biden sí está listo y lo llama a dar su discurso. The Assembly will hear an address from His Excellency Joseph R. Biden,
Jr. Una vez termina Joe Biden, los representantes, sin respetar los protocolos, se empiezan a parar. El presidente de la Asamblea General les pide que permanezcan sentados, golpeando una vez más el mazo de madera e informa que se va a suspender la asamblea solo por 5 minutos antes de continuar con el siguiente discurso, que era el discurso de Gustavo Petro. May I request representatives to remain seated while we suspend the meeting for 5 minutes before resuming to hear the next speaker. Casi nadie se quedó sentado como indicaba el protocolo. Por eso cuando quiere reanudar la asamblea, todos los representantes estaban distraídos. Francis golpea el mazo de nuevo para informar que la asamblea continúa y llama a Petro al escenario. The meeting is resumed. The assembly will hear an address by His Excellency Gustavo Petro Urrego, President of the Republic of Colombia. Petro, contrario a Joe Biden, llegó muy rápido al escenario y cuando iba a comenzar, pues las personas no se habían acomodado en sus lugares. El presidente de Colombia se voltea y le dice al presidente de la Asamblea General, ustedes dirán, como quien dice, bueno, me avisan cuándo puedo empezar. Francis golpea de nuevo el mazo y se escucha en el micrófono abierto, es extraordinario. 2 veces. Extraordinary. Hay un momento que pasó desapercibido y es que el mazo que usaba el presidente de la Asamblea General se daña. Y él mismo lo dice. Have to repair the gavel. This is extraordinary. Se refiere a que el comportamiento de los representantes desde que inició la Asamblea General no ha sido acorde a los protocolos. El segundo día, por ejemplo, esto no pasó. Y en gran medida no pasó porque es que casi no había nadie. Good morning. The 6th plenary meeting of the General Assembly is called to order. Ese mismo día, Zelensky, el presidente de Ucrania, habló más tarde, pero pese a que recibió una ovación, el salón ni siquiera estaba lleno. Слава Україні! Y eso que la guerra en Ucrania era un tema principal. No es que a Petro no le hayan puesto atención, es que le tocó decir su discurso cuando la mayoría de representantes decidió salirse del recinto. Por eso es normal ver que en la última intervención de Iván Duque en la Asamblea General, el salón se encontraba prácticamente vacío. Pues porque es así. Así es la Asamblea General de las Naciones Unidas. No nos digamos mentiras, estos discursos de países como Colombia tienen mayor trascendencia dentro del país que en el escenario internacional. Y pues Colombia no es tan importante.